Buenos días, hermanos, espero que estén bien en esta mañana. Pues voy a pedir que abren sus Biblias en el libro de Esther, la que estamos estudiando. Y el día de hoy vamos a comenzar por fin el capítulo 2 del libro de Esther. Si recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de la manera como el rey actuó, ya que estaba borracho. Él puso una ley de que la reina Vasti tuvo que venir, ¿no? ¿Okay? Tuvo que venir y obviamente la reina dijo, no voy a venir. Vimos algunas razones por qué sería que ella le rechazó el mandato del gran rey Asuero en ese tiempo. Y algunos dicen porque pues, estaba embarazada, no quiso mostrar su figura. Otros dicen que pues, la reina quiso mostrar todo su hermosura, todo su cuerpo, por lo tanto estaba desnuda y con la corona solamente. Algunas personas piensan eso y pues realmente no sabemos porque la Biblia no nos explica exactamente cómo es o por qué fue el rechazamiento de ella. También vimos un poco de su carácter, la manera que era un poco vengativa, o sea, le gustaba la venganza, entonces era una mujer con un carácter muy, muy fuerte y por seguro manipulaba a su esposo en asuntos políticos. Entonces el rey hizo este mandato y obviamente como no le rechazó, todos los príncipes de la providencia estaban un poco preocupados por la acción que tomó la reina Vasti. ¿Okay? Entonces muchos de los príncipes estaban preocupados. Unos porque como no paró al rey a decir, no lo hagas, estás faltando el respeto a tu esposa. Pensaron que como no pararon al rey, pues les iba a vengar de ellos. Entonces los príncipes de la provincia tal vez quisieron simplemente quitarla de su autoridad para que no se venga sobre ellos, para que no se enoje y tenga venganza sobre ellos. Otros dicen simplemente porque no querían, como muchos de los hombres en su casa no tenían esa autoridad en su propia casa, por lo tanto quisieron hacer una ley para que todas sus esposas tenían que a fuerzas obedecer al esposo, aunque esté mal, aunque esté no sabe lo que está diciendo, o sea, básicamente le hicieron que obedecen a sus esposos. Por eso esos son algunos también lo que dicen algunos comentaristas. Y por lo tanto, también vimos que cuando no fue sacada realmente del palacio, cuando rechazó la reina Vasti al mandato del rey, muchos piensan que lo sacaron del palacio, le echaron fuera así nomás o la mataron. Pero no fue así, sino que más bien fue simplemente ya no tuvo parte en los asuntos políticos o los asuntos del rey. De hecho, ni no pudo estar delante del rey. Pero no quiere decir que lo sacaron del palacio. ¿Okay? Aún ella estaba en el palacio. Aún seguía ahí. Las razones por qué la cual dicen que no fue que lo mataron o lo sacaron completamente fue porque tuvo un hijo, el hijo del rey, el que fue el heredero del que seguía con el reino, que es Artajerjes. Por lo tanto, se dice que Artajerjes tenía 18 años. ¿No se ha aprendido? Ahí está. ¿Mejor? Entonces, se dice que Artajerjes tenía como 18 años cuando estaba pasando este evento. Por lo tanto, no sacaron a la reina porque pues, tuvo que cuidar el hijo del rey. ¿Okay? Tuvo que estar ahí. Entonces, por esa razón, no fue que lo sacaron. No, está bien. Ya tengo, pero nunca me lo tomo. Okay, entonces, por eso se cree o se dice que la reina nunca salió. De hecho, también vimos en un versículo de Nehemías que dice que la reina estaba junto al rey Artajerjes cuando estaba hablando con Nehemías. Muchos dicen que es Esther, otros dicen que fue la reina Vasti. Porque vimos que la costumbre de las persas es de que la reina madre, el madre del rey, es la que tenía siempre más autoridad que las otras reinas, hasta la reina de la esposa o la esposa del rey. Entonces, ya cuando Artajerjes tomó el reino, pues su mamá estaba ahí con él. Por eso dicen que es la reina Vasti que estaba junto al rey Artajerjes cuando estaba hablando con Nehemías. Entonces, ahora, esto es muy interesante también, ¿ok? Entonces, ya vamos a comenzar el capítulo 2 de esta historia y sigue siendo un poco más interesante. Seguimos viendo la providencia de Dios en este libro. Desde el principio, desde el capítulo 1, versículo 1, estamos viendo cómo Dios pone todo en plan, realmente para cumplir su propósito. Y aún se sigue mencionando aquí. Entonces vamos a comenzar con el libro, con el capítulo 2, versículo 1, ¿va? Pero vamos a orar antes de eso.
Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios por tu palabra, de tu enseñanza de eventos históricos sobre el libro de Esther. Damos muchas gracias por esto, Padre, y te pido que nos puedas llenar del Espíritu Santo para poder entender. Te pido todo eso en nombre de Jesucristo. Amén. Ok, Esther capítulo 2, versículo 1 dice: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Recuerden, la semana pasada les había comentado, les había comentado antes también, que cuando el rey Asuero hizo el banquete, este banquete grandísimo que duró 180 días, era para hacer planes para atacar la nación de Grecia. ¿Okay? Ya al final hizo otro banquete de 7 días, cuando pasó todo esto de hacer una nueva ley, con el pedido de que venga la reina para mostrar su hermosura. En ese eran 7 días un banquete. Ya estaba todo preparado, ya estaban listos para atacar Grecia. ¿Okay? Pero ya para entonces, para este versículo, cuando dice pasadas estas cosas, que no nos dice exactamente cuándo fue, cuando ya el rey pues ya no estaba enojado, ya se le pasó el enojo, ya se le pasó el borracho. Entonces no saben qué tanto tiempo pasó del versículo 22, el capítulo 1, hasta el capítulo 2, versículo 1. Algunos eruditos o algunos historiadores dicen que para entonces el rey Asuero ya atacó la nación de Grecia y no lo pudo conquistar. Recuerden que les mencioné eso también, que atacó a Grecia y no lo pudo conquistar, falló. Entonces se dice que ya cuando dice pasadas estas cosas, ya pasó todos los eventos de la guerra contra Grecia y pues falló. Entonces estaba triste, estaba desanimado, estaba pues ya deprimido. Y por eso dice, así que dice, sosegada ya la ira de rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Entonces estaba triste, ya estaba caminando básicamente en su palacio, estaba solo. Y nomás estaba caminando, triste, deprimido, tal vez llorando, no sabemos realmente, pero me imagino que también que ya estaba bien deprimido. Y pues quería el cariño de su esposa, quería la compañía de su reina, ya que era una reina de hermosura, era hermosa pues. Entonces él quería estar junto con su reina, la reina Vasti, pero se acordó lo que ella ha hecho, que no hizo, y la sentencia que se hizo. Okay, recordamos que era costumbre de los persias que cuando hicieron una ley no se pueda quebrantar. Ni el rey mismo pudo quebrantar esa ley. Entonces, como se hizo esta ley de que la reina no puede estar delante del rey o de los asuntos políticos, entonces no podía hacer nada. Aunque él quiso que la reina llegara con él y le demostrara ese cariño, pues no podía hacerlo. Porque se hizo ley que la reina no puede estar delante de él. Entonces, por lo tanto, no se pudo hacer nada. Versículo 2 dice: y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, buscan para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todos los jóvenes vírgenes de un buen parecer a Susa, residencia real, a la cual de las mujeres al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Entonces, como sus sirvientes o sus cortesanos vieron que estaba bien triste y que no se pudo hacer nada con la reina Vasti, pues ellos tomaron encargo de un plan. Hicieron un plan. Hoy no podemos ver que nuestro rey está triste. Míralo. La razón por qué le quisieron hacer el rey feliz realmente no fue porque se preocupaban de él, sino más bien cuando un rey de un imperio grande muestra que está triste, desanimado o deprimido, realmente muestra debilidad de la nación o del imperio. Porque ya ves, el rey Asuero era uno de los peores reyes en ese tiempo, era cruel. El rey Asuero era muy cruel, por lo tanto decía cosas crueles. Y pues él decía que él era Dios. Él mismo decía que creía que era un Dios. Por tanto, ver a esta persona que se dice que es Dios llorando, deprimido, desanimado, así triste, pues muestra debilidad del imperio.
Por eso fue que sus cortesanos dijeron, no podemos dejar que esto pase, si no todos nuestros enemigos van a pensar que estamos débiles y nos van a querer atacar. Entonces comenzaron a hacer un plan. Y básicamente el plan fue de ser un concurso de belleza. El único concurso de belleza que se muestra en la Biblia. Por lo tanto, ya que la Biblia nos dice que la reina Vasti era hermosa, pues los cortesanos tienen que encontrar a alguien que pudo ser igual de hermosa que la reina Vasti o aún más hermosa que la reina Vasti. Entonces por eso fue que dijeron, pues convéncele al rey que haga un decreto para mandar a todos sus hombres, a todas las provincias del imperio Persia y Medo, para encontrar a mujeres vírgenes y que lo traigan delante de él. Ahora, ahí en el versículo 4, al final de este versículo, dice, bueno, voy a leer el versículo 4. Y la doncella que agrada a los ojos del rey reina en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. O sea, ellos mismos no hicieron ellos sí tuvieron el plan, ¿okay? Pero ellos mismos no pudieron tomarlo a cabo. ¿Okay? Obviamente la que hace los decretos y hace cosas así es el rey. Entonces llegaron a estos cortesanos y se lo presentaron el plan al rey. Y obviamente el rey dijo, pues sí, ¿por qué no? Me gusta la idea. Aquí es un concurso de belleza que traigan todas las mujeres de las provincias para que a ver cuál quiero de todas. Para empezar, reina Vasti. Entonces a mí se me hace muy chistoso ver que tan triste que estaba el rey, tan deprimido que estaba, se acordó de su reina, pero cuando se le presentó este plan de tener una nueva mujer, de repente se le olvidó de reina Vasti y dice, sí, quiero a alguien nuevo. Se hace muy chistoso. Pero también, si recuerdan, siempre estuvimos hablando de que el rey Asuero realmente nunca tomó decisiones de su propia vida. Siempre se convencía de los demás. Entonces estoy seguro, la única plan que realmente él pudo hacer son los planes para atacar a Grecia. Pero de los demás vimos cómo fue que pues hicieron una ley para que pueda estar borracho toda la nación. O sea, puedan tomar todo lo que quieran. Estoy seguro que sus amigos o los príncipes le manipularon para hacer esa ley. Y obviamente le convencieron también para hacer ley de que todas las mujeres tienen que estar sometidas a sus esposos a fuerzas. Y estoy seguro que también la reina Vasti les manipulaba para hacer decisiones en asuntos políticos igual. Y aquí vemos otra vez más que fue convencido de sus cortesanos a hacer este plan. De llamar a todas las mujeres de todas las provincias para ir y que ella pueda escoger a una. Realmente él nunca hizo decisiones. Él simplemente dependía de los consejos de sus sirvientes, de sus cortesanos, de sus príncipes, de sus eunucos. Siempre dependía de ellos. Realmente él nunca llegó a hacer un plan, o nunca llegó a hacer una decisión. Ahora, en el versículo 3, vamos a leerlo otra vez más, dice, y ponga el rey en personas en todas las provincias de su reino, que llevan a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer, a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus activos. Entonces estamos presentados a otro personaje en la historia de Esther. Ya vimos varios. Primeramente vimos a Asuero. Después vimos los príncipes de las provincias. Después vimos a la reina Vasti. Y ahora vimos también a, ¿cómo se llama? A Memucán. Ya ves que él fue la que dijo el plan de que hacer la ley de que ponga una ley de que las mujeres se tienen que someter a sus esposos. Entonces nos fue mostrado a Memucán. Y ahora estamos presentados a Hegai. ¿Okay? Yo nunca he visto cuántos personajes se nos muestra este libro hasta que ya comencé a estudiarlo. Lo he leído antes. Pero siempre tenía en mente los 4 personajes grandes, que era Asuero, Mardoqueo, a Esther y a Amán, que es el villano de la historia. Pero yo siempre se me acuerda de esos 4 nombres. Pero ya mientras estudiando este libro, pues ya obviamente hay más personajes que toman
que se involucra en estos asuntos, en el libro de Esther. Okay, entonces Hegai era el eunuco del rey, que era básicamente la guarda de las mujeres. Okay. Básicamente el palacio del rey tenía una casa simplemente para las mujeres solamente, o las doncellas. Eso pues era costumbre para reyes en ese tiempo, los reyes monarquías, que tuvieron un grupo de mujeres alrededor de él. Eso se le llama harén. ¿Okay? Entonces eso se llama harén. Entonces los reyes siempre tenían un grupo de mujeres llamados harén, y ellos siempre pues, los tenían cerca de él, siempre, estas mujeres. ¿Okay? Entonces Hegai era la persona que estaba encargado de la casa harén, de un harén. Él fue básicamente la persona que cuidaba, que los vestía a las doncellas, los vestía con vestidos así hermosas, les pusía, how do you say jewelry? I forgot. Jewelry. Joyería. Les pusía las joyas, ya sabes que a veces algunos en las películas muestran que tienen como unas campanitas aquí en sus cabezas, así, algo así. Entonces, Hegai era la persona que se encargaba de todo eso, y también de mostrarles y enseñarles cómo comportarse delante del rey. ¿Okay? Entonces, porque recuerden, el decreto fue de llamar a todas las mujeres del imperio, de las provincias. Por lo tanto, eran más de cientos de mujeres que venían. Y obviamente tenían que escoger de entre esos cientos otro grupo más pequeño, y de ese grupo más pequeño otro grupo más pequeño, y ya por fin escoger la mera. ¿Okay? Entonces así era. Entonces así me imagino yo en mi cabeza. El primer paso es que los sirvientes que el rey mandaba a los provincias, ese fue el primer paso, tenían que pasar eso primero. Que tal vez le agradó a los ojos a uno y dijo ella, y otra provincia a otra ciudad, y otro de los sirvientes del rey dijo ella, y así, y siguieron viniendo cientos. Y después, cuando vino a Hegai, él escogía un grupo pequeño. O sea, ella no, ella sí. Ella no, ella sí. Porque me imagino, pues Hegai era el eunuco del rey. Estoy seguro que estaba muy cerca del rey, por lo tanto sabía sus gustos. Entonces, por lo tanto, fue Hegai la persona que cuidaba y les enseñaba, porque como una vez más les decía que venían de otras provincias, pues no todos, me imagino que no todas sabían cómo comportarse delante del rey. ¿Okay? Así en un palacio. Ya se tiene que tener modales así bien, no sé otra palabra que sí, pero bien fancy. Tienen que sentar de cierta manera, no estar así, sentadas, tienen que estar derechas, tienen que saber cómo usar los tenedores, así me imagino, que le estaba enseñando. Por lo tanto, pues Hegai era esta persona que estaba encargado. Ok, entonces versículo 5 dice: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Okay? Y por fin ya se nos introduce a uno de los personajes más importantes, bueno, no más importantes, pero uno de los grandes personajes de la historia. Ya por fin llegamos a quién es Mardoqueo. ¿Okay? Entonces, el nombre Mardoqueo no era un nombre judío. De hecho, el nombre Mardoqueo es un nombre persa. Y está relacionado con el nombre de uno de los deidades principales de Babilonia, la cual se pronuncia Marduk. ¿Okay? Marduk con C. Entonces, Marduk básicamente fue uno de los deidades de Babilonia, uno de los dioses que ellos adoraban. Y pues el nombre Mardoqueo no es judío, es persa o babilónico. Pues sí, no sé. Pero no es gentil. El nombre Mardoqueo es gentil, no es judío. Se hace muy interesante eso porque no nos mencionan en ninguna parte de ese libro el nombre hebreo de Mardoqueo. Era muy costumbre en esos tiempos, cuando los judíos salieron a otras naciones, cuando estaban conquistados, y les agradaba al rey,
les daban otros nombres. Les daban nombres gentiles. Entonces, por causa de estas costumbres que se pasan, y como está mencionado que es Mardoqueo, no nos da el nombre hebreo, entonces por eso personas creen que Mardoqueo estaba en el palacio antes de que Esther ya hubiera entrado, como de las doncellas. Porque reconocían a Mardoqueo y le decían por su nombre gentil, no tanto por hebreo. Si Mardoqueo no estaba en el palacio todavía, o se metió al palacio después de que Esther se hizo princesa o doncella, pues le hubiera mencionado su nombre hebreo. Pero no, se menciona Mardoqueo. Por lo tanto, muchos comentaristas eruditos creen que Mardoqueo ya estaba en el palacio antes. Y como les había mencionado, tenía dos hombres, un hebreo y otro gentil. Otros ejemplos de esto es Daniel y sus amigos. ¿Recuerdan? También Daniel y sus amigos se le cambiaron sus nombres. Vamos a ver. Vamos a Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, versículos 6 y 7. Okay. Daniel 1, versículos 6 y 7. 7. Dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Okay. Por lo tanto, estos judíos tuvieron dos nombres. Tuvieron un nombre hebreo y un nombre gentil. ¿Okay? Y no solamente fue los Daniel y sus amigos, sino también a José. También José le fue dado otro nombre. Vamos a ver, vamos a Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41. Versículo 45. Génesis 41, 45. Dice, y llamó Faraón en nombre de José Sabnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Entonces también el Faraón le dio un nombre gentil a José. Entonces era algo muy común. Por eso en este libro de Esther se le da el nombre Mardoqueo, que es un nombre gentil y pues no nos dice nada más de su nombre hebreo. Ahora, después dice, en el versículo 5 dice, hijo de Jair, hijo de Semeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Entonces, como el nombre Mardoqueo no era hebreo, entonces ¿cómo pudo mostrar que Mardoqueo era judío? Pues por su linaje. Pues él sale del tribu de Benjamín. Y dice, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahora, muchas personas piensan, en la manera cuando dice que el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos, muchos piensan que fue Mardoqueo que fue llevado cautivo desde cuando Babilonia conquistó a Jerusalén. Pero esto no es correcto, es un error. Las personas que piensan así, o piensan eso. Porque eso debería que ya pasaron años desde que pasó la conquista de Jerusalén de Babilonia, pues Babilonia ya no era el imperio, ya era Medo Persa, entonces pasaron ya varios años. Y si fuera sido así, básicamente ya Mardoqueo hubiera tenido más de 120 años. Por lo tanto, no fue Mardoqueo, sino que fue su bisabuelo, Cis. Cis era la persona que estaba con el grupo de cautivos cuando fueron conquistados de Babilonia y fueron llevados al capital de Babilonia. Entonces, no fue Mardoqueo, sino que fue Cis. Ahora, también se me hace muy interesante porque nos da ese detalle de su linaje. A mí me impresiona mucho cómo este libro está bien escrito. Ahora, bueno, les voy a mostrar un poco más detallados ya cuando nos introduce al villano del libro, que es Alamán.
Eso se va a ver un poco más, luego siempre te voy a dar un poco de introducción. Ahora, Mardoqueo era del tribu de Benjamín, y si seguimos su linaje, viene siendo descendiente del rey Saúl. Ahora, Saúl, cuando él estaba en el reino, tuvo algunos problemas, o tuvo un némesis, ¿se dice así? No sé si se dice un némesis. Los alamecitas, no sé si lo pronuncia bien. Entonces había un problema contra los judíos y los alamecitas. Siempre estaban peleando, siempre eran sus enemigos desde el rey Saúl. Y se hace muy interesante ver eso, porque Alamán es descendencia de los alamecitas. Y es el enemigo o es el villano de este libro. Entonces se hace muy interesante desde aquí entonces el problema del bueno y del villano ya está mencionado en ese libro de Esther. Y nos muestra lo que está pasando, que sus enemigos. Por eso el libro de Esther era tan importante, porque los alamecitas eran sus enemigos desde mucho tiempo. Y entonces fue ya para entonces en ese libro que ya fue, pues vencieron sus enemigos. Fue uno de sus enemigos más grandes. Entonces por eso es que este libro era muy importante para los judíos, porque pensaron que ya podían vencer a su enemigo, los alamecitas. Por eso nos dice ese detalle aquí sobre el linaje de Mardoqueo, que viene siendo el linaje o descendencia del rey Saúl. Ahora, versículo 7 dice, y había creado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y por fin se nos introduce a la personaje importante de este libro, la cual el libro es de quien está nombrado, Esther. Ahora dice que había quedado Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío. No sé por qué, pero algunas personas han creído que Mardoqueo fue tío de Esther. Pero obviamente aquí nos dice claramente que era hija de su tío y no de que él era su tío. Por lo tanto, Mardoqueo y Esther eran primos. Y como eran primos, eran familiares, tanto como Mardoqueo y Esther, su enemigo más grande era Alamán, la cual, por su descendencia, los alamecitas y los descendencias de Saúl tenían un problema grande, o tenían un asunto. Entonces es muy interesante ver que esta novela menciona a los dos héroes de la historia y el villano más grande. Y que su pleito, no se me viene otra palabra, su pleito comenzaba desde el rey Saúl. Entonces es muy interesante esos detalles en esta historia. Ahora, Hadasa es el nombre hebrea de Esther. Recuerden, les había mencionado que pues era costumbre de que tenían dos nombres, uno gentil y una hebrea. Y pues el nombre Hadasa fue el nombre de Esther en hebreo. Ahora, el nombre Hadasa, que significa mirto. Y su nombre Esther es un nombre gentil, la cual significaba estrella, en persa. Pero algunos piensan también que su nombre Esther estaba relacionado con una de las diosas de Babilonia, la cual es Ishtar, la cual es reina de los cielos. Y de hecho este nombre está mencionado en el libro de, si vamos a Jeremías capítulo 7, versículo 18, Jeremías capítulo 7, versículo 18 dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Que básicamente Dios lo estaba diciendo al profeta Jeremías los pecados de Israel, la cual estaban adorando a otros dioses. Uno de ellos fue el reino de los cielos, la cual se puede traducir a Ishtar,
Por lo tanto, por eso algunas personas piensan que el nombre Esther está relacionado con ese nombre. Entonces Hadassah es el nombre de Esther en hebreo y Esther es el nombre gentil, la cual significa estrella, o puede ser relacionado con Ishtar, la cual es el nombre de una de las deidades de Babilonia. Entonces dice, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Ahora, no realmente sabemos quiénes son los padres de Esther. Pues la Biblia no nos menciona realmente quiénes son o cómo murieron. Pero se nos dice que ya no tenía padres la huérfana Esther. Por lo tanto, como tenía un buen parecer, se hace muy interesante ese detalle. Ahora sí, la Biblia nos dice claramente que es hermosa. Entonces, ha de ser una persona de pues estaba hermosa, no sé de otra manera cómo explicar eso. Pero hermosa. Pero también dice o anide buen parecer. Ahora, eso muestra que Esther tuvo un buen carácter. Esther era de esas personas que se puede acercar y puedes tener una buena conversación y nunca te falta el respeto, siempre te enseñan modales, entonces tiene de buen parecer. Ahora, si hay personas así, no sé si han conocido a alguien más que, pues, no sé, si te sientes un poco cómodo con ellos y dices, esas personas muy buena onda. Y te gusta hablar con ellos, te gusta estar cerca de ellos, pues es una persona de buen parecer. Yo conozco a una hermana que no sé por qué, no puedo explicarlo, pero la hermana siempre, otras hermanas se acercan a ella y le gustan hablar con ella y nunca ha tenido un gran pleito con ella. Hasta ahorita yo nunca le he visto que haya tenido enemigos. Pues tal vez no dice tampoco, ¿verdad? Pero hasta ahorita no he visto ninguna hermana que le caiga mal. Entonces hay personas así. Hay personas que simplemente se ven confiables. Y pues, no como hay otras personas que tienen esa cara que te van a asaltar o te van a matar. ¿Okay? Si hay uno de un tipo, pues obviamente tiene que ver del otro lado, ¿no? Entonces, pero él tuvo ese buen carácter. Y entonces esto fue un detalle muy importante, porque se hace muy interesante, porque Dios puso este carácter en ella. Dios puso este carácter en ella. ¿Para qué? Pues vamos a ver un poco después. Pero para agradar los ojos del rey. Y es aquí donde nos muestra la providencia de Dios. Dios puso realmente todo en juego, puso todo su plan, tanto con hacer el banquete, querer hacer un banquete, tanto para hacer esta ley de ser borrachos, para que se enojara y sacara a la reina Vasti, y pues esa ley también para sacar a la reina Vasti. Dios estaba poniendo todo en juego, y hasta la carácter de Esther lo puso igual, para que podía acercarse al rey. Les he mencionado desde el principio de este libro, siempre vamos a estar viendo la providencia de Dios en este libro. Hasta ahorita hemos visto unos 4 o 5 veces su providencia. Yo creo que no hay otro libro en la Biblia que muestra más la providencia de Dios. Se me hace muy impresionante ese detalle que dice que de buen parecer. Ahora, es muy importante saber, no sabemos realmente cómo fue creado Esther, pero como dice que es de buen parecer, Mardoqueo pues era responsable, porque le mostró cómo se tenía que comportar, le mostró cómo tenía que actuar, le enseñó modales, le enseñó cómo se tenía que hablar con gente, y pues Mardoqueo realmente la creó, le enseñó bien. También eso se puede aplicar a nosotros. Recuerden, cuando un crédulo no es salvo, pues realmente no tiene esos caracteres de amor, paciencia, los que nos muestra en Gálatas 5. Vamos a ver, vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Sí, puedo llegar, Versículos 22 y 23 es un pasaje famoso, muy popular, muy famoso.
que habla sobre el fruto del Espíritu Santo. Entonces Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces el incrédulo no tiene estas características, pero cuando viene a ser salvo, está sellado por el Espíritu Santo y por lo tanto tiene el fruto del Espíritu Santo, la cual mientras que está viviendo, está aprendiendo cómo ser más amoroso, más benigno, más bondadoso, más paciencia. Entonces viene aprendiendo estas características. Y cuando es maduro en la fe, viene a ser una persona de buen parecer. Yo creo que acá me contesté por qué a todos se cae bien al hermano. Porque siempre lo veo sirviendo al Señor, siempre lo veo que está involucrado en la iglesia. Entonces cuando el cristiano madura en la fe, créame que va a tener esa apariencia de buen parecer y les va a caer bien a todos. Lo he visto varias veces, no solamente con esta hermana que me he mencionado, sino con otra persona, con una familia con quien me estaba viviendo en San Diego. No sé, a ella, pues, ella estaba involucrada mucho en la iglesia. Y se veía que estudiaba. Y en su trabajo, porque ella me llegó a ayudarme a agarrar un trabajo, y yo le veía como los otros compañeros siempre le caían bien. Y más a los jefes. Y pues entonces cuando una persona, un creyente, realmente está lleno del Espíritu Santo y muestra el fruto del Espíritu Santo, va a tener esa apariencia de buen parecer. Igual como Esther. Ok, entonces, versículo 8, regresamos al libro de Esther, capítulo 2, versículo 8, dice, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido muchas doncellas en Susa, residencia real, o el capital, al cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Ahora, no nos dice realmente cómo fue que Esther llegó a unos de ustedes. Obviamente, muchos piensan que fue el mismo Mardoqueo que la mandó. Pues ya dijo, pues no tengo opción, de todos modos, mejor de una vez la llevo, ¿no? Unos piensan que fue así, otros piensan simplemente que pues como Mardoqueo era uno de los principales de la palacio, pues obviamente iba a su trabajo, iba al palacio y regresaba. Y obviamente su casa no estaba tan lejos. Y por lo tanto, cuando los soldados llegaron, pues tomaron a Esther. No nos dice si los llevaron a fuerzas o simplemente, pues ella ¿cómo se dice? Él mismo se dejó llevarse. No sé exactamente cómo fue, pero sabemos que pues fue a tomar, de todos modos. Ok, y una vez más menciona el personaje de Hegai, la cual era la guardia de las mujeres, la cual pues les mostraba, les enseñaba, los vestía y los preparaba para estar con el rey. Y el versículo 9 dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente a tibios y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. Y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Al parecer que en la casa de las mujeres, o la casa del harén, pues había un cuarto escogido para las doncellas. Pero tan buen parecer o tan buen carácter tenía Esther que le agradó los ojos de Hegai, por lo tanto le dio uno de los cuartos más grandes de la casa de las mujeres. Entonces ella básicamente tuvo el VIP del cuarto de todas las mujeres, tuvo la mejor casa. Y no solamente eso, sino que también les dio sirvientes a 7 doncellas especiales. Entonces esas 7 doncellas especiales son ya ves que en las películas cuando ve la princesa o la reina que tiene sus sirvientes al lado de ella y los visten, pues el reino Esther tuvo 7 de ellas para estar juntos, para lo que necesitaba. Entonces, de buen parecer tuvo Esther, que le agradó al eunuco Hegai, la cual cuidaba, y la puso primero de las otras mujeres que fueron escogidas.
El versículo 10 dice, Esther no declaró cuál era su pueblo o su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no le declarase. Y cada día Mardoqueo se pasaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo le trataban. ¿Okay? Ahora, aquí nos muestra el respeto que Esther tenía hacia Mardoqueo. ¿Okay? Mardoqueo le dijo a Esther que no mencionaba que era judía, que lo mantenía secreto. Ahora, no nos dicen por qué, porque realmente en esos días los persas no tienen como un gran conflicto con los otros razas, realmente. No fueron muy crueles como eran los babilónicos. Entonces, pero se dice, o muchos eruditos y comentaristas dicen que tal vez Mardoqueo tuvo miedo de perder su posición que tenía en el palacio. Por lo tanto, como tuvo ese miedo, pues le dijo a Esther, no le digas que eres judía, manténlo en secreto. Hasta tal vez fue el mismo Mardoqueo que le dio el nombre Esther, en vez de decirle, ok, tu nombre ya no es Hadassah, sino que es Esther, para que mantienes el secreto que no eres judía. Puede ser que el Mardoqueo fuera el que le dio el nombre Esther, porque tuvo miedo de perder su posición en el palacio. Y el versículo 11 otra vez dice, y cada día Mardoqueo se pasaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo le trataban. Eso es muy interesante. Yo creo que, no sé por qué, parece que Mardoqueo tuvo un gran miedo de perder su posición, pues iba a visitar a Esther siempre. Iba a visitarla para ver cómo lo trataban los demás. O sea, sí tenía un poco de preocupación por Esther, pero me imagino más si tuviera miedo de perder su posición, que se preocupaba si Esther había dicho que era judía entre las otras mujeres. Por eso se preocupaba en cómo se lo trataban. Porque si fuera judía, obviamente los otros doncellas no le iban a faltar el respeto, le iban a dar carrilla, le iban a dar bullying, lo que le digan, pero le podían tratar mal si era revelado su nacionalidad. Entonces hace muy interesante que Mardoqueo tenía tanto miedo de eso, de perder esta posición. Entonces aquí vamos a dejar por ese día. Los siguientes versículos, pasajes, vamos a ver cómo fue que ya por fin la reina Esther llegó a ser reina principal. Y vamos a ver otro evento sobre lo que hizo Mardoqueo. ¿Okay? Entonces ya por fin estamos introducidos a Esther y Mardoqueo. Entonces vamos a continuar a la próxima semana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos.